En esta oportunidad quiero agradecer por la oportunidad que se me da de compartir esta, como muchas reflexiones en este grupo de vencedores, agradeciendo la confianza a Edgar Galindo, al hermano Caleb Martínez y a los hermanos, a Gerson, que están al frente de este grupo maravilloso, a Fito Ruiz, a Julio García, a tantos que han iniciado este grupo maravilloso, a Rodolfo Morales, quien nos brindó la invitación desde el inicio. Y quiero que a través de estos mensajes poder contribuir a sus vidas espirituales, al fortalecimiento de su fe, deseando que ustedes también puedan compartir, reproducir este mensaje a otros grupos para que podamos contribuir al cuerpo de Cristo. Y en esta oportunidad quiero estudiar Mateo 8, Lucas 8, Juan 8 y Marcos 8. Y vamos a encontrar un misterio en la numerología bíblica. Y nos vamos a dar cuenta que en cada uno de estos capítulos, al inicio de estos capítulos, vamos a encontrar el mismo mensaje. Para que nosotros vayamos viendo cuál es el mensaje central de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Y a la vez vamos a encontrar esos misterios que encontramos en la Biblia. En cada uno de estos capítulos es el mismo mensaje, tanto en Mateo 8, en Lucas 8, Marcos 8 y Juan capítulo 8. Son los misterios de Dios. Por eso yo los invito, mis amados hermanos vencedores, que podamos tener el hambre de su palabra. Si usted que me está escuchando no tiene una Biblia, por favor dígame y yo le puedo conseguir una Biblia, porque es importante que meditemos todos los días de nuestra vida en la palabra de Dios. Ella va a hacer una transformación en nuestra forma de pensar, de ver la vida. Y esto a mí me cambió la vida realmente en el estudio de la palabra. Yo dediqué 2 años, tiempo completo, en un instituto bíblico y salí muy transformado. Es más, cuando yo estudiaba allá por el año 1998-99 en la ciudad capital, estando en la capital, yo visitaba la vida de Julito García. Yo creo que Julito se acuerda. Yo lo visitaba ahí en su proceso de rehabilitación con su hermano Otto. Y fue algo maravilloso. Pero en Mateo 8, vamos a empezar en Mateo 8. Es un episodio de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuál era su principal actividad? Y en Mateo 8 vamos a encontrar su actividad principal, pero a la vez vamos a ver la función principal de Jesús. Porque queremos seguir sus pasos, porque queremos imitarlo y yo quiero imitarlo. Y la Biblia dice en Juan 8, cuando descendió Jesús del monte, esta es una historia cuando Jesús descendió del monte. ¿Qué sucedió después que él descendió del monte? Y vamos a ver 2 aspectos importantes. Pero lo principal ahorita que vamos a ver es que Jesús constantemente subía al monte a orar. Él se apartaba a lugares en donde él pudiera encontrarse con Dios. El primer aspecto que quiero que veamos es que la vida de la oración es muy importante. Que nosotros nos apartemos por un momento de los afanes y que busquemos ese tiempo en el cual podamos orar, en el cual podamos comunicarnos con Dios. En una oportunidad, Jesús subió al monte de la transfiguración y ahí él tuvo un encuentro maravilloso con 2 seres especiales como lo fue Moisés y Elías. Se le llama el monte
de la transfiguración que se encuentra en el libro de Juan. Jesús entró a ese nivel espiritual. A pesar de que Él estaba en la tierra aún, Él tuvo ese encuentro espiritual maravilloso. Llegó a moverse en ese nivel. Y es que la oración nos lleva a esos niveles en donde nos saca de lo terrenal y nos lleva a esa vida del Espíritu, a tener encuentros con Dios, y ahí Dios nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestro espíritu. Ahí nosotros recibimos una visión no terrenal, sino una visión celestial, en donde vamos a alcanzar un entendimiento aún por encima de cualquier mente humana y sabia de la tierra, porque tendremos el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Cuando no tengamos una respuesta, es ahí donde con más razón tenemos que subir al monte, tenemos que subir en oración y ahí poderle exponer a Dios nuestras situaciones y esperar que Dios nos va a responder en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nos va a dar luz, entendimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de lo que puede estar sucediendo en otra vida, pero también nos dará la respuesta, cuál debería de ser la actitud nuestra. Entonces en Mateo 8 vemos a un Jesús que descendió del monte, descendió de orar, porque esa era su vida. Él pasaba tiempos en eso. Y nosotros tenemos que pasar tiempos con Dios en esa vida de oración, para que podamos fortalecernos en el hombre interior, para que tengamos un mensaje de Dios para otras vidas. Y eso es lo que sigue, porque la Escritura dice: cuando Jesús descendió del monte, el segundo aspecto, le seguía mucha gente. Fíjense el aspecto, le seguía mucha gente. Esa gente quería una respuesta de Dios. Esa gente tenía muchas preocupaciones, tenía muchos problemas, tenía muchas necesidades. En esa muchedumbre de gente habían enfermos, habían personas que tenían grandes necesidades, como la que muchas veces nosotros tenemos. Muchas necesidades como mucha gente tiene a nuestro alrededor. Y la única respuesta que nosotros podemos darle a esa gente es la respuesta que viene de Dios. Por eso es importante que nos mantengamos orando. Jesús sabía que le seguía mucha gente y que esa gente andaba buscando una respuesta para su vida, para su familia. Por eso era necesario que Jesús subiera al monte. Ahora imagínense la escena, porque la Escritura, al leerla, es de imaginarnos en base a una imaginación divina. Y miremos la escena, vencedores. Jesús está en el monte y la gente está abajo, esperando que Él baje del monte con el poder de Dios, con la respuesta de Dios. Y cuando vieron que Él venía del monte de orar con esa vida del Espíritu, se acercan a Él. El problema es que hay muchos líderes que quizás tienen muchos seguidores, pero que estos líderes, lamentablemente, no tienen la respuesta de Dios en sus vidas. Por eso es importante que los líderes de este grupo de vencedores, Edgar Galindo, que veo que estás al frente, como Caleb, o hermano Gerson, y muchos líderes que Dios va a levantar en este grupo, Julito, Fito, Ruiz y otros. Es necesario que nos mantengamos orando, que nos mantengamos cerca de Dios, porque alrededor nuestro hay mucha gente y van a venir muchos a este grupo de vencedores. Se va a hacer pequeño este grupo de vencedores.
el lugar en donde está. Pero cada una de estas personas va a venir con una necesidad y nosotros humanamente no tenemos la respuesta. Pero cuando nos acercamos a Dios, cuando subimos al monte, cuando subimos a su presencia, cuando tenemos esos encuentros con Dios en oración, Dios nos va a dar la respuesta para cada una de esas vidas. Jesús tenía que subir al monte para tener una respuesta de Dios para estas vidas. Esto significa que nosotros dependemos de la sabiduría de Dios. Dependemos de la intervención de Dios. No es únicamente tu experiencia que tuviste en la adicción. Eso favorece, pero el ingrediente principal ahora es que tú subas a la presencia de Dios, que te encuentres con Dios, que Dios llene tu espíritu, que Dios llene tu alma de su presencia, de su Santo Espíritu, para que puedas llegar a ser un líder verdadero con la influencia de Dios en tu vida para guiar al rebaño donde estás. Porque si no es así, lo único que vas a tener es una experiencia en la adicción. Pero te faltará el Espíritu de Dios en tu vida para que ahora puedas tener la sabiduría de lo alto para poder transmitir sabiamente todas esas experiencias que tuviste y saberlas comunicar de una manera efectiva a aquellos que la necesitan. Porque no solamente van a venir a tu vida personas con alguna adicción, van a venir a tu vida con problemas con los hijos, personas que van a tener problemas de salud. Y vas a tener la gracia de Dios para orar por esas personas y sanarlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va a llegar gente que quizás va a tener problemas con las finanzas y vas a tener la sabiduría de Dios. O sea, vas a tener un mensaje integral, un mensaje en todas las áreas en donde el hombre necesita. Quizás van a llegar personas que tienen problemas matrimoniales y no por alguna adicción, no por problemas financieros, pero tendrás la dirección de Dios, la respuesta de Dios, porque estás en el monte de Dios. Hay mucha necesidad en nuestra sociedad. Cuando vemos que aquí la Escritura dice, y le seguía mucha gente. Le seguía mucha gente. Es porque hay mucha gente que tiene necesidad de Dios. Pero sigamos leyendo en el 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, deseo, sé limpio. Ahora aquí hay algo interesante. Este leproso llegó a Jesús porque sabía que Jesús no le iba a echar fuera. Porque la religión en los tiempos de Jesús no permitía que los leprosos estuvieran cerca. Los leprosos tenían su propia ciudad donde aquel que tenía lepra, ahí lo ponían. Pero este hombre está aquí cerca de Jesús. Porque hay algo importante. El amor debe de fluir en nuestra vida. Y no debemos de desechar a nadie. Así como un día Jesús no nos desechó a nosotros cuando llegamos con nuestra lepra. El problema de la religión es que desecha a aquel que está perdido. No le extiende la mano. Tenemos que tener la convicción de que Dios puede cambiar una vida aun cuando las condiciones de esa vida pareciera humanamente que no hay remedio. ¿Cuántos de nosotros, muchos pensaron así? Vos sos caso perdido. Vos no te compones. No hay quien te componga. No hay quien te saque de ese vicio. No hay quien te sane. Pero aquí está Jesús limpiando un leproso para revelarnos dos cosas. El amor de Dios es grande, maravilloso, pero también el poder de Dios
para sanar, para sacar de la adicción a cualquier persona. Por eso no debemos de negarle el mensaje de Dios a nadie, porque Dios tiene un propósito para cada vida, como lo tuvo con usted y lo tuvo conmigo. Pero si no estamos en esa vida de oración, no vamos a tener un amor hacia los demás, no vamos a tener una carga hacia los demás. Por eso es importante subir al monte, encontrarnos con Dios, porque cuando descendemos de ese monte, venimos con ese amor de Dios en nuestra vida. Venimos con esa convicción de que Dios quiere limpiar, sanar a los leprosos. La gente se va a acercar a ti porque sabe que tú y yo no los vamos a menospreciar, porque conocen que el amor de Dios está fluyendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso Mateo 8 es algo que debemos de profundizar cada día y ver la belleza de Dios en este capítulo y en este libro. Y podría seguir, pero quiero avanzar. Ahora quiero llevarlos al siguiente, a Marcos 8. ¿Qué sucedió en Marcos 8? Y dice la Biblia, 8:1. En aquellos días, como había una gran multitud, una gran multitud. En Mateo 8 leímos mucha gente. Aquí había mucha multitud. Y no tenían qué comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: ¿a quién comisionó Jesús para darle de comer a esas multitudes? Y yo no me estoy refiriendo únicamente a la comida material, sino a la comida espiritual, que es la más importante. Hay mucha necesidad de la comida espiritual. Ustedes cada sábado se reúnen a comer, pero no solamente el sábado tenemos que comer espiritualmente. Tenemos que comer el domingo, tenemos que comer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Comer de Dios. Por eso la Biblia dice en Salmo 1:1, bienaventurado el varón que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Por eso yo les estoy mandando estos mensajes, para que esto sea un alimento de Dios para ustedes, vencedores. Porque hay mucha gente que tiene necesidad de comer espiritualmente. Pero también nos vamos a encontrar con personas que no tienen nada que comer y que nosotros seamos una mano extendida. Mira, aquí hay algo, queremos ayudarte, queremos que contribuir, queremos ser una provisión para tu vida, para que esto sea un aliciente, para que tú trabajes y encuentres un trabajo, ayudarlos a que consigan un trabajo para su sustento. Pero dice que en el versículo 2, y le dijo a sus discípulos, porque Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí, porque somos sus discípulos. Tengo compasión de la gente. Es lo que yo les decía, tengo compasión. Tenemos que tener no solamente pasión por el evangelismo, un fuego adentro de nosotros para llevar a otro lo que ya recibimos, sino tener compasión. Compadecernos de aquellos, tener adentro el amor de Dios. Es el mismo mensaje. Se ha perdido la compasión en este mundo. Hay una actitud de frialdad. Hay que salga como Él quiere. Es su problema. No es mi problema. Eso no agrada el corazón de Dios. Pero yo los entiendo, porque no están en el monte de Dios. Aquel que está en el monte de Dios, que está en la presencia de Dios, que vive en la presencia de Dios, va a descender, va a salir de esa oración con un amor hacia los demás, con una compasión hacia los demás, para dar la comida espiritual. Y dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces, es el mismo mensaje, ahora en Marcos 8. Pero vamos rápidamente a Lucas en el capítulo 8, porque ahí sigue ese misterio, ¿verdad? Hablando de que los 8 nos están hablando. Y saben que el número 8 en la Biblia habla de plenitud, una vida plena. Si quieres tener una vida plena,
atiende el mensaje de los 8 que están en cada uno de los evangelios. Y voy rápidamente lo que dice en Lucas 8. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Él iba anunciando el evangelio. Él iba dando de comer espiritualmente, porque él tenía una compasión por los perdidos. Él tenía un amor por aquellos que necesitaban oír la palabra de Dios. El evangelio de Dios que transforma, que cambia, que trae paz a la vida y que nos da una dirección de parte de Dios. Amén. Pero si vamos a Juan 8 para ir terminando, quiero que vayamos a Juan 8. Y dice Juan 8:1, Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se fue al monte. Ustedes ya saben, se fue a orar, se fue a buscar a su Padre, se fue a buscar la intimidad con su Padre, a orar. Retírate al monte de Dios, en tu casa, tu habitación, en un lugar. Métete a la intimidad con Dios. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Otra vez todo el pueblo, toda la muchedumbre vino a él. Y sentándose él les enseñaba. Les enseñaba. Pero antes de enseñar, él fue al monte. Él fue a orar. El problema es que hoy muchos quieren enseñar. Se creen maestros y está bien, hay que haya muchos maestros. Pero son personas que no están en el monte de Dios, que no están en el lugar de oración y no saben cómo transmitir el mensaje y no saben qué transmitir. Y lo único que están transmitiendo son palabras vacías, palabras muertas. La Biblia dice que en nuestra lengua tenemos el poder de la vida, pero también de la muerte. Y muchos pueden estar transmitiendo muerte con sus palabras. Son líderes que le hablan a la gente, pero no tienen la unción del Espíritu, porque no están en el monte. Jesús primero se fue al monte, se fue a encontrar con Dios. Luego vino al templo, porque es necesario tener un templo, tener una iglesia, un lugar de reunión. Y luego él enseñaba, pero enseñaba lo que oía en el monte, lo que oía de Dios, eso enseñaba. Así que, mis amados vencedores, que Dios me los bendiga. Y les mando uno de muchos mensajes que les voy a compartir, esperando que cada uno de ustedes pueda escucharlo, meditar y también poderlo reproducir si usted está en otros grupos, para que también reciban este mensaje. Que Dios los bendiga grandemente, Edgar Galindo, que Dios te bendiga grandemente tu vida y que seas un faro como los muchos que Dios va a levantar en este grupo de vencedores que se reúnen todos los sábados ahí en esta cafetería de mamá. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Y si alguien tiene una necesidad, con mucho gusto, mi teléfono aparece en pantalla y estaremos ahí para servirles. Que Dios los bendiga.